amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Ile Quiroz y estas son mis hojitas preguntonas. Les damos la bienvenida a este espacio Salud 5MX. Y bueno, pues ¿de qué se trata? Pues fíjense que se trata de que platiquemos de estar bien. Conocemos todos estos conceptos del bienestar, pero lo que yo quiero aquí es que más bien hagamos como un viaje por el conocimiento, por la emoción, por la curiosidad y bueno, obviamente estas son mis hojitas preguntonas que me van a ayudar, bueno, pues a desentrañar todos estos temas que al final, ¿saben qué? Yo quiero pensar que nos nutren como seres humanos. El día de hoy estamos empezando con este programa 1 y tenemos, por supuesto, a una maravillosa madrina. Ella es la nutrióloga Yadit Espinosa, a quien, por supuesto, le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Yadit? Ay, feliz, encantada y agradecida de que me hayas dado el honor de ser la madrina. No, hombre, si el honor es mío. Y ¿sabes qué? A mí lo que más me gusta de este espacio es que finalmente es una plática entre amigas y amigos, ¿no? Yo no soy ninguna especialista, pero justamente tengo la grandísima fortuna de contar con amigos y amigas como tú, que vienen y nos regalan un ratito. Y sobre todo que sabes que tenemos pues como el ánimo compartido de sí hablar, por supuesto, de nutrición y de cosas que son benéficas para nuestra salud, pero también que pueden saciar un poquito nuestra, digamos, imaginación, nuestra curiosidad. Entonces, el día de hoy, tú me propusiste un tema que me encanta, que me parece maravilloso para que podamos empezar esta serie de programas. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con una adivinanza? Claro. Dice así: tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. ¿De qué se trata? Pues se trata de lo que ahora conocemos como nuestro segundo cerebro, que es nuestro intestino y la enorme y preciosa microbiota que habita en él. Eso, entonces, bueno, el día de hoy vamos a abordar la cuestión de la nutrición, pero más que, digamos, el balance o cosas así, de lo que vamos a hablar justamente es del beneficio de saber, de tener ahora este conocimiento que es la cuestión del segundo cerebro, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a platicar? Ya sabes que nosotras muy estudiosas, bueno, pues nos pusimos a buscar temas interesantes y sobre todo, bueno, poder hablar, por ejemplo, fíjate, pocos realmente sabemos de qué se conforma el intestino, ¿no? Y entonces, bueno, tú nos hablas de que hay neuronas en el intestino. Yo no sé, ustedes, amigas y amigos, si sabían, o sea, siempre pensamos que, bueno, pues el estómago lo que hace es, pues procesar los alimentos, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos. Pero resulta que el intestino tiene neuronas. Platícanos, por favor, todo eso. Claro que sí, es un tema que me apasiona, Ili, que te agradezco que lo podamos abordar hoy porque es muy complejo, es muy interesante, es sumamente amplio, es innovador porque se sigue estudiando constantemente y la verdad es que saber que todas nuestras vellosidades intestinales están repletas de neurotransmisores, que hay una conexión, esta parte que es emocional, pero también biológica, es muy interesante, porque de esta manera nosotros podemos trabajar desde la visión de la prevención. Oye, pero además estás diciendo algo muy interesante, que es nosotros pensamos que cuando no tenemos, digamos, una buena función intestinal, entonces vamos a tener problemas que tienen que ver con, no sé, reflujo, inflamación, pero no nos damos cuenta, no sabemos que en realidad esto tiene que ver muchas veces con nuestras emociones, que tiene que ver con muchos otros problemas, por ejemplo, inclusive enfermedades neuronales, ¿no? Alzheimer, Parkinson. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito de todo eso? Claro que sí. Tenemos una conexión muy importante. Yo me acuerdo en la adolescencia cuando decíamos, es que vimos al chico que me gusta y sentí mariposas en el estómago. Son esas. Estas mariposas, este dolor de nervios, es porque hay una conexión bien importante intestino-cerebro. Entonces, nosotros mandamos mensajes desde la parte del sistema nervioso central al resto de nuestro organismo. Hay microbiota en la nariz, en el ojo, en el oído, en muchas partes de nuestro organismo, pero ahí está concentrada la mayor cantidad de microbiota. Por eso es que la dieta va de la mano con los pensamientos y por eso es que es tan importante esta combinación de la parte que comemos, pero también la parte que pensamos y cómo alimentamos nuestro sistema nervioso central de pensamientos y cómo alimentamos nuestro sistema digestivo con nutrientes que vienen de afuera. Entonces, es una conexión maravillosa porque estamos hablando de que tiene mucho que ver no solo lo que comemos, sino también lo que pensamos y cómo actuamos. Oye, entonces podemos decir que atrás quedó cuando íbamos a consulta y decíamos, bueno, es que me siento mal, tengo inflamación, creo que tengo gastritis, colitis.
y entonces llegaban y te decían, tómate esta pastilla, ¿no? O sea, sí, por supuesto, entendemos que todos los, diagnósticos médicos son importantes, pero ahora estamos como abordando ya otros panoramas importantísimos que son justamente los pensamientos y las emociones. Claro que sí, es un plus. Sí, el tratamiento médico es indispensable, es muy importante, pero llevarlo de la mano con la parte emocional es integral. De nada va a servir que yo me tome una pastillita que no va a ser magia. Claro que me va a componer temporalmente, pero yo tengo que trabajar en mis hábitos para que este tratamiento pueda ser sostenible, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un ayuno prolongado, si tengo malpasadas, si tengo un estrés importante por un tiempo largo, pues aunque yo tenga una medicación correcta Claro. y por el mejor médico, esto no va a componerse de la manera que queremos, que es la prevención que trabajábamos y que siempre tú y yo hemos platicado, ¿no? Así es. Oye, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Aquí están mis hojitas preguntonas. Yo quiero saber por qué tenemos neuronas en el sistema entérico. Bueno, el sistema entérico se compone por el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. Siempre como que entérico nos enfocamos acá y no, empieza desde la boca, el esófago y hay microbiota en todas partes. Oye, por eso es que es importante masticar bien nuestros alimentos y de repente estamos tan estresados y tan apurados que ¿qué es lo que hacemos? El bocado y ni siquiera realmente lo llegamos a masticar y entonces se va completito, ¿no? Exacto. Yo siempre les digo a mis pacientes, sobre todo niños, el estómago tiene una función, el intestino otra, y siempre les digo, el intestino no tiene dientes, eso toca esta parte. Si yo no tengo una buena oclusión, una buena masticación, una buena salivación, le estoy dejando trabajo a un órgano que no le corresponde y eso se traduce en constipación intestinal. Voy a tener estreñimiento porque no tengo una buena masticación y le dejé una acción a un órgano que no le tocaba. Así es, y bueno, finalmente sabemos que el cuerpo humano es una absoluta maravilla, pero bueno, tampoco hay que cargarle tanto la mano, ¿no? Exactamente, así es. Oye, bueno, cuéntanos, por ejemplo, este concepto de que las células del intestino trabajan justamente en colaboración con el cerebro para protegernos entonces de las enfermedades. Entonces, no nada más es que de repente tengamos, perdón por la palabra, pero el corre que te alcance, sino que hay muchas otras enfermedades, claro, ¿no? Que tiene que ver también, por ejemplo, el sistema inmune. Sí, sí. Ahora en la pandemia se estudió mucho esta parte del sistema inmunológico y todos estábamos deseosos de saber qué hacer para no enfermarnos, ¿no? Y bueno, una parte indispensable de la salud es esta de cómo puedo elevar mi sistema inmunológico. Y estudios recientes demuestran que si yo cuido mi digestión, mi nutrición y cuido a la microbiota, que son todos los microorganismos que habitan principalmente en nuestro intestino, o la mayor parte. Antes se le decía flora intestinal, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y bueno, como dije hace ratito, hay en todas partes, pero ahí hay una concentración importante. Si yo cuido la microbiota de mis vellosidades intestinales, voy a subir de manera inmediata mi sistema inmunológico. Oye, y fíjate qué interesante es esto, porque muchas veces decimos, bueno, yo voy a hacer algo para mejorar mi sistema inmunológico, pero realmente no sabemos qué es lo que estamos diciendo, ¿no? No sabemos a qué se refiere. Entonces, para nosotros el sistema inmunológico es como una nebulosa, ¿no? Entonces, ahora ya podemos saber que realmente lo podemos cuidar a través de nuestra microbiota. Claro que sí. Hay que cuidar la microbiota y eso lo podemos hacer con buenos hábitos, con ingesta de agua abundante, con alimentos correctos y siempre de la mano de un especialista. O sea, no esperar a enfermarnos para acudir, claro, sino ir antes para trabajar en prevención y evitar complicaciones posteriores, ¿no? A la larga siempre viene, decimos vulgarmente, la factura. Exactamente, y luego las facturas son muy caras. Grandes. Por ejemplo, conozco el caso de una persona que tiene reflujo, que durante muchos años tuvo reflujo, que además su reflujo era una cosa muy especial porque producía tanta mucosidad que entonces no sentía estos ardores. Entonces ahora, desafortunadamente, a sus 82 años, tiene una fibrosis pulmonar muy grande que tiene que ver con el no haber sabido que tenía reflujo. Entonces, todo eso es hábitos alimenticios y, como bien decías tú, la cuestión de las emociones, ¿no? Claro que sí. Muchas veces no se contempla el de verdad evitar el estrés o empezar a combatirlo, el tener relaciones amorosas y afectivas con las personas con las que nos rodean. Claro que sí. Acabas de hablar de algo bien importante, ¿no? Esta parte de la actitud.
¿no? La producción de serotonina, que es un neurotransmisor y que gran parte de la serotonina se va a producir en el intestino, en la microbiota, o sea, todo está conectado. Entonces, si yo tengo un buen día, soy empática, soy agradable, trabajo en mis emociones, hago ejercicio, tomo agua, cuido mi dieta, pues evidentemente viene de regreso para adentro todo eso, claro, y se hace una armonía entre órganos. Oye, me encanta que la serotonina le dicen la hormona de la serenidad. Sí. Es precioso ese nombre, ¿verdad? Sí, sí, y es que en realidad, pues sí, es importante tener esta serenidad. Claro. Oye, cuando hablamos de que, es nuestro segundo cerebro, tú nos haces una precisión muy importante. Nos dicen, bueno, a ver, es que no es que piense ni razone, ¿no? Ajá. Y eso lo entiendo, pero entonces, a ver, esto quiere decir que no necesita que el cerebro le diga qué hacer, o sea, ¿es autónomo? Claro que sí, o sea, se encarga de acciones muy importantes, no se va a encargar de hacer matemáticas, claro, o de hacer pensamientos lógicos, pero sí se va a encargar de producir hormonas, de tener una mejor irrigación, de metabólicamente hablando tener cada una su responsabilidad y algo que hacer. Entonces sí es importante dividir, no se trata de que nos digan qué pensar o cómo actuar, pero sí tienen funciones orgánicas vitales que tenemos que cuidar. Fíjate, qué interesante. Oye, y bueno, hablemos un poquito sobre las neuronas motoras y las neuronas sensoriales. ¿Cuál es la diferencia? Las neuronas sensoriales son las que se encargan de llevar como neurotransmisor el aviso al sistema nervioso central y entonces ya las motoras llevan ese aviso. Lo canalizan. Muy bien, muy bien. Fíjate que es muy interesante porque, bueno, ya hablamos de serotonina, estamos hablando de la cantidad, bueno, de las neuronas que tiene, pero a ver, tú sabes un número, ¿no? Tú sabes cuántas neuronas tiene nuestra microbiota, es impresionante. Hay muchos estudios y ahorita es como el boom. Y muchos de los investigadores, hay un estudio canadiense muy valioso, hay otro en Harvard, habla de que hay más de 100,000 millones de neuronas. ¿Qué tal? Es impresionante, de verdad. Yo cuando me he puesto a estudiar estos temas, porque bueno, a ver, amigas y amigos, les repito, yo no soy especialista para nada en esto, pero sí soy una persona que está interesadísima en las funciones del cuerpo humano y que me interesa mucho que podamos abordarlo desde la emoción, ¿no? Que podamos decir, por supuesto que los datos puros y duros son importantes, pero que podamos entender realmente cómo está funcionando nuestro cuerpo, que podamos además tener esta como actitud de agradecimiento, de saber de verdad lo afortunados y afortunadas que somos, de poder tener este cuerpo que tanto nos protege y de ahí empezar, obviamente, pues con el cuidado, con el amor a una misma, a uno mismo y decir, yo quiero vivir bien, ¿no? Por eso hablábamos de estar bien, ¿no? Claro. En este primer programa y que bueno, pues esperamos que esa sea el eje rector de todos estos programas que vamos a hacer. Oye, hablemos un poquito justamente al intestino ligado a los niveles de estrés y al estado de ánimo. Ya nos estabas adelantando que no nada más es para digerir alimentos, sino justamente nos puede ayudar. Muchas veces cuando tenemos depresión no nos damos cuenta que puede estar relacionado, que uno de los factores puede ser una disbiosis, por ejemplo, claro, un problema, sí. ¿no? Sí, se habla de que un intestino en estado de estrés absorbe la mitad de los nutrientes de lo que comemos que un intestino en un estado de armonía. Perdóname que te interrumpa. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos estar tomando todos los suplementos que vemos que se han puesto de moda y que, bueno, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y que no hay que subirnos a este tren de tomar suplementos para todo, porque entonces a lo mejor no los estamos pudiendo absorber como debería ser. Claro que sí. Se absorbe al 100% la calidad y todos los nutrientes de un alimento cuando estamos en armonía y se puede dejar de absorber si hay un estado de estrés. Incluso los pacientes cuando están internados es bien interesante cómo cambian sus niveles de glucosa por el estrés que puede provocar el estar en un hospital, las tomas de muestra, la canalización, la venita picada tantas veces. Yo me acuerdo hace muchos años en el CAE, ahora antes SEM, que medíamos en un estudio los niveles de glucosa y decíamos, pero si la dieta la hizo perfecta, ¿por qué subió? Y entonces la enfermera me decía, pues subió porque no le encontraba la vena, la piqué 3 veces, no durmió bien. Entonces ahí me empecé a involucrar mucho porque se me hizo maravillosa esta parte de la conexión de tus emociones con la sintomatología. Claro, oye, inclusive platicábamos en otra ocasión que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en casa y vamos a comer, la manera en la que tomamos los alimentos, la manera en la que estamos como teniendo la disposición para sentarnos,
sí influye también, Claro. ¿no? En cómo, en qué tan beneficioso va a ser este alimento. A ver, cuéntanos un poquito, si Claro. comemos solos, tristes, no Yo es lo siempre mismo, ¿no? les platico, cuando hago mi historia clínica, pregunto, ¿no? ¿Con quién comes? ¿A qué hora comes? ¿Dónde comes? Y te dan tantas respuestas los pacientes que dices, pues con razón, ¿no? Está desde el que te dice como en armonía con mi familia, en la mesa, a la hora, Es el hasta el momento que de te dice platicar, ¿no? como frente al televisor, o el que te dice como en la oficina en 10 minutos porque tengo que seguir, o el que te dice pues como enfrente, en un banquito, en un comercio porque tengo que regresar a checar. O sea, hay tantas cosas que se involucran y evidentemente no siempre podemos lograr que todo se dé a la perfección, pero cuando tenemos el tiempo, yo sí me detengo mucho con los jóvenes a decir, a ver, es hora de comer, el celular allá, la tablet allá, el videoclip allá y disfruta tu comida. Claro. Son de los pocos momentos donde usamos todos los sentidos, o Además, sea, el gusto, claro. el olfato, la masticación, el oído, el olor, o sea, involucramos todos los sentidos y es súper importante disfrutarlo. Así es. Oye, y también, por ejemplo, cuando hablamos de culpa, ¿no? Que también hay estudios muy importantes de universidades que dicen que tú puedes comerte un pastel, bueno, a ver, no tanto, ¿no? Ya tú me corregirás, pero bueno, cuando tienes esta culpa y cuando tienes todas estas emociones negativas que sientes que estás haciendo algo malo, justamente se van a disparar un montón de sustancias que van a hacer que sea todavía menos benéfico, ¿no? En cambio, cuando dices, bueno, pues mira, he sido cuidadosa, hoy me lo voy a permitir, es un Claro. regalito que me doy, la manera en que lo vas a procesar va a ser muy diferente. Fíjate que nos cuesta mucho trabajo caer en esta parte del equilibrio. Yo siempre platico mucho con ellos del equilibrio. O sea, cuando nos dicen la palabra prohibido, nunca, tú no sirve, no lo hagas, marca mucho emocionalmente Claro, hablando. claro. Entonces yo nunca les digo alimentos prohibidos y la listita, ¿no? Yo siempre manejo, va a ser muy ocasional, va a ser eventual, regálatelo porque te mereces disfrutar. Sí, o sea, desde cómo mandas el mensaje. No es dieta, es reaprendiendo a comer. Así Todo es. eso tiene mucho que ver y a veces la consulta se te puede hacer muy larga porque si tú te vas directo a puedes esto, no puedes esto, tienes que comer tantas calorías y te veo en un mes, no va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar porque la empatía, esta parte de te comprendo, entiendo por qué estás desnutrido o por qué estás obeso o por qué estás pasando por cierta enfermedad, pero podemos hacer esto y esto. Ya desde cómo abordas al paciente y cómo le presentas su plan, porque es un plan de vida, de alimentación, puedes tener resultados diferentes. Fíjate cómo es importante de veras como tener toda esta parte, ¿no? Integral. Finalmente, a mí yo trato de ser muy cuidadosa con estas palabras que están como de moda, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Cuando estamos realmente viendo toda la parte del ser humano y que no nada más es una sola cosa, digamos, un problema intestinal, pues nos damos cuenta que hay mucho más mejoría. Claro. Oye, bueno, entonces podríamos decir que ante las distintas emociones como angustia, nervios, miedo, esto obviamente va a provocar problemas gastrointestinales. Claro. Entonces, que sí. hay que estar pues en control y sobre todo conocer por lo menos por lo que estamos atravesando, ¿no? Hablamos del estrés, que bueno, en un ratito más vamos a platicar un poquito más del estrés y que además, bueno, tendremos un programa dedicado, ¿no? Justamente a bajar el estrés, porque además tú nos dices, ¿no? Que tenemos que ser como, hay cosas que podemos hacer Claro. para empezar a ayudar a nuestro segundo cerebro a que funcione bien. ¿Qué te parece si platicamos de eso? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Hay muchas cosas interesantes que podemos hacer, pero yo creo que hay que reorganizarnos y poco a poco, ¿no? Claro. Hay una frase que adopté de la escuela de mis hijos que dice despacio que llevo prisa y ahora la hago con mis pacientes para no saturarnos de pendientes y de todo eso tengo que hacer para componerme. Porque además tampoco es la realidad, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, a nutriólogas como tú o ves, por ejemplo, a personas que están como muy metidas en todo este movimiento de la salud y bueno, a ver, tampoco es que sean perfectos y perfectas y que lleven un régimen alimenticio perfecto, no, o sea, somos humanos Claro y eso también hay que considerarlo y hay que querernos con nuestros defectos, con de repente algunas inconsistencias que podamos tener y siempre buscar, bueno, pues ir mejorando. Claro, claro. Entonces, bueno, parte de estos puntos pequeñitos, no tan complicados que podemos hacer, uno es una dieta variada.
Eso es súper importante. Todos los colores, eso todos es bonito, los porque colores, luego dices, ay, ¿qué más como, no? Todos los olores, exacto, los zanahoria, calabacita y ejotes. No, hombre, hay una variedad enorme, ¿no? Exactamente. Entonces, tener esta disposición de abrirnos al cambio y decir, ok, yo nunca comí espárragos, pero voy a probar. Los berros no se me antojan, pero los puedo guisar diferentes. Voy a buscar una nueva receta, voy a presentarlos distintos. Entonces, en la variedad está la nutrición. Oye, y la reconexión con la tierra, porque muchas veces no nos acordamos que hay de veras ingredientes de temporada y que los ingredientes de temporada tienen que ver justamente con la estación en la que estamos. Entonces, estamos en estaciones calurosas y ¿qué es lo que nos regala la naturaleza? Unas sandías llenas de agua, ¿no? Cosas así maravillosas. Entonces, hay que acercarnos otra vez a la tierra y decir, a ver, ¿qué en esta temporada, qué es lo que me está ofreciendo, ¿no? ¿Qué es lo que me está regalando la tierra? Claro, hay que estar pendientes. Siempre los alimentos de temporada son de menor costo, hay de mayor calidad porque son frescos, hay en abundancia y además de que siempre van a ser como que lo que tu cuerpo necesita. Es maravilloso el organismo porque va en sintonía con la tierra. Viene el invierno y las guayabas están preciosas. Claro. ¿Por qué? Porque están llenas de vitamina C que van a protegerme de una infección de vías respiratorias altas. Y viene, o sea, siempre coincide. Así es. De esta manera que no tiene explicación, pero que es maravillosa, que el cuerpo te pide lo que necesitas y la tierra te lo da, pero hay que estar pendientes. Hay que estar ahí, hay que estar en el aquí y en el ahora. Exactamente. Muy bien, bueno, pues ya nos decía, seguir una dieta diversa para, obviamente, diversificar la microbiota intestinal, ¿no? Claro que sí. Bajar el nivel de estrés. Sí. Se dice fácil y no lo es. Todos tenemos por una o por otra situación, a mayor o menor cantidad, pero todos tenemos estrés. Sin embargo, sí podemos empezar a hacer cosas para bajar el estrés. O sea, yo le digo a mi paciente, a ver, ¿cuánto tiempo gastas en el celular? Ay, sí, en redes sociales. Pues ya se me fue, pero mínimo 2 horas al día. Regálate y quítale 15 minutos a esas 2 horas para meditar. ¿No? Así es que yo no sé ni cómo se hace. para hacer yoga, para hacer por yoga, ejemplo, ¿no? para meditar, para escuchar o sea, alimentar nuestros sentidos. Yo siempre les digo, si prendes un incienso, alimentaste ya tu olfato, pero pones tu música preferida, alimentaste tu oído. Entonces, siempre va a haber un ratito del día que nos podamos regalar para poder tener la liberación de sustancias positivas a nuestro organismo y trabajar en estar cada vez, yo siempre les digo, todo se resume en una mejor calidad de vida. Absolutamente, y bueno, pues ayudar a nuestro segundo cerebro, que es el tema, ¿no? Claro. Que estamos hablando de hoy. Oye, otra cosa importante, dormir. ¿Por qué? Es algo que no se hemos ha vuelto entendido que es importantísimo un tema dormir? importante que incluso los neurólogos, hay 2 neurólogos que admiro muchísimo y hablan hasta de la clínica del sueño, y en la etapa de la adultez mayor se vuelve un tema importante y hay fármacos y hay muchas cosas, y cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, lo desperdiciamos. Así ¿no? es. Todos te dicen antes de que lleguen los hijos, duerme, porque nunca vas a volver a dormir igual, ¿no? Y cuando empieces a trabajar en tal proyecto, pues mejor antes duerme, y lo dejamos para después. Y nos desvelamos a veces no en cosas tan significativas. Entonces yo a los adolescentes que ahora se desvelan con series, con el celular, les digo, duerme por favor, porque cuando dormimos la oxidación celular es más lenta, recargamos energía, la digestión se pone ligerita. Dejamos que nuestros órganos se depuren, descansen, se relajen. Exactamente, ¿no? Entonces dormir se ha vuelto un tema muy importante porque incluso la insulina se secreta diferente, los niveles de glucosa están diferentes. Entonces sí es algo bien importante. Yo a los diabéticos siempre les digo, por favor, duerma. Entonces sí es un tema muy relevante el dormir y descansar, que a veces lo dejamos de lado y creemos que con el montón de medicinas vamos a tener mejores efectos, cuando lo que podemos hacer es gratis y solo es un hábito que tenemos que cultivar. Claro, que además son cosas que traemos, ¿no? O sea, que realmente si empezamos a hacernos caso, si empezamos a conocer un poquito más a nuestro cuerpo y empezamos a escucharnos, este tipo de cosas que ahorita se nos hacen así como, ay, descubrir el hilo negro, van a resultar absolutamente naturales. Ay, Yadit, yo te quiero agradecer mucho, de verdad, todo esto que estamos platicando.
hablando. Evidentemente este no va a ser el único programa que vamos a hacer porque, bueno, han de saber, amigas y amigos, que no nos para la boca siempre que nos vemos y que tenemos un montón de cosas siempre que platicar que son interesantes y que finalmente abonan, ¿no? A que nosotros podamos, como decías tú, tener una mejor calidad de vida. Oye, te pedimos por favor que aquellas personas que te quieran contactar, bueno, pues danos tu número de teléfono, tus redes sociales, ¿no? Para que podamos estar ahí súper atentos de todo lo que estás haciendo. Claro que sí, muchas gracias. Pues mis redes sociales son Yadit Espinosa Nutrióloga, me pueden encontrar en Facebook. Mi celular es 22 81 46 31 33 y para mí siempre es un placer poder orientarlos, acompañarlos y juntos trabajar para mejorar su calidad de vida. Oigan, ¿y saben qué? Para mí de verdad haber hecho este primer programa, de verdad sí es como una emoción muy grande. Yo quiero agradecerle al grupo de Interacción Medios, que además son mis amigos entrañables. No los pueden ver, pero aquí están todos ellos. De verdad, un aplauso muy grande. Gracias, por supuesto, a Cristi Fuentes, gracias a Paco Aburto, gracias a Rafa Peredo y, por supuesto, a nuestro productor, a Gomaro García, porque si ellos no estuvieran aquí, nosotras no podríamos estar teniendo esta plática tan sabrosa. Así es que, bueno, esto fue el primer programa de Salud 5MX. Yo soy Ile Quiroz. Aquí van a ver siempre a mis hojitas preguntonas y de verdad nos encantará que nos acompañen en el siguiente programa que les voy a adelantar. Vamos a platicar justamente sobre la yoga y el estrés. Díganme ustedes si no es un tema relevante. Estará con nosotros Adriana Velázquez. Ella es una súper especialista que además también, al igual que Yadit, es una maravillosa persona, un excelente ser humano. Y bueno, pues aquí les esperamos. Síganos, Salud 5MX, en Facebook, en Twitter. Les mando un abrazo muy grande. Esperemos que les haya gustado y queremos saber de ustedes muy pronto. Muchas gracias, Yadit. Gracias a ustedes. Gracias, a todos. un abrazo Muchas grande. Gracias. Gracias. Y adiós.